Bueno, y nos acompañan Cristian Rosas, vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, y Aníbal Estacio del colectivo del Orgullo. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, el día de hoy se realizó esta manifestación, Cristian, comenzamos contigo, que de manera como una equidad, que Con Mis Hijos No Te Metas hizo una manifestación de la familia, se le abrió también a otro colectivo, en este caso de la Marcha del Orgullo. ¿Te parece bien o estás en desacuerdo con ello? No, yo creo que está bien que se respeten los derechos de todos los ciudadanos a ejercer los mismos derechos, ¿no? A la protesta, al reclamo, sean estos reclamos reales o imaginarios. Es un derecho que todo ciudadano tiene. Lo que más bien aplaudo y reconozco públicamente es que esta marcha se llevó con el debido respeto necesario a la moral pública, en particular a los menores de edad, que era la única razón por la cual nosotros elevamos nuestra voz de protesta e inclusive enviamos una nota de prevención del delito ante posibles escenarios donde se pudiera haber demostrado un exhibicionismo o tocamientos indebidos que podrían haber afectado la salud moral de los niños, ¿no? Correcto, Aníbal. ¿Había posibilidad, riesgo de hacer tocamientos indebidos? Primero, ¿esta es una manifestación de derechos imaginarios, como dice Cristian? Sí, justo iba a empezar por ese tema. No existen los derechos imaginarios. Los derechos son derechos, no se imaginan. En todo caso, bueno, podríamos decir que el matrimonio heterosexual también sería un derecho imaginario, ¿no? Entonces no es así, los derechos, son intrínsecos al ser humano, por lo tanto no son de ninguna forma imaginarios. Segundo, quiero corregir al señor Cristian Rosas cuando se refiere a que esto ha sido una marcha, y esto no ha sido una marcha, porque en realidad incluso la palabra marcha conlleva una movilización por calles, lo cual no ha sucedido. Ha sido un plantón dentro, una actividad política y conferencia de prensa dentro de Plaza Bolívar, no una marcha. Y me gustaría aclarar también como último tema que no existe la categoría en salud de salud moral, porque la moral no está estipulada en ningún manual, ni de psiquiatría, ni de psicología, ni de medicina, como salud. O sea, moral es una cosa, es un constructo social, es parte de las normas sociales, pero no es un hecho médico. Entonces no se puede referir ni confundir a la población diciendo de que existe algo como salud moral, ni de niños, ni de adultos, ni de nadie, porque la salud no va con la moralidad íntegramente, son cosas totalmente separadas. Sí, Cristian. Pero nos regimos bajo una norma que es la Constitución. Efectivamente, la Constitución, claro. Que es lo que el colectivo lucha por cambiar lo que está escrito en la Constitución, que es el reconocimiento de una familia hombre-mujer, claro, ¿no? Que el matrimonio es una institución del hombre y la mujer, en el que el derecho, el Código Penal, ¿no?, te dice qué cosas sí son faltas contra la moral, y cuando vas contra eso hay penas privativas a la libertad. ¿Cuál es el sustento de todo ello para bueno, yo cité lo que la carta de solicitud dice al presidente del Congreso, ¿no? Solicita permiso para la marcha del orgullo LGTBI. Lamento que se haya reducido a una expresión mínima y que no haya habido más que no sé cuántas personas, pero visiblemente mínimo. Pero más allá de que si se le quiere llamar plantón o se le quiere llamar marcha, vayamos a la esencia o al contenido que exigen, ¿no? Y ahí vuelvo o regreso al punto de que hay derechos que son imaginarios, ¿no? Por ejemplo, nadie puede tener el derecho de abolir los derechos de los demás. Por ejemplo, la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Uno no puede egoístamente desnudarse o exhibirse o hacer actos de carácter obsceno que exciten prematuramente al niño, como está estipulado en el Código Penal, porque transgrede con la libertad y los derechos de otros, en este caso los niños que son superiores, ¿no? Y es en ese sentido que se usa o se emplea el término moral, porque ¿qué es la legislación, no? ¿Cuál es la ley? La ley legisla la moral: no robar, la no corrupción, el no matar, el no prevaricar. Todos son cuestiones morales, que son los mismos en Perú que en la China, en Rusia, ayer, hoy y mañana. O sea, esos son aspectos
que trascienden las culturas. En ningún lugar se celebra el asesinato indiscriminado, la tortura, el prevaricato, la corrupción, el robo. Fuera de esto no se entendería lo que significa ley justa y ley injusta, porque hay leyes injustas, hay leyes que son justas. La medida que se emplea para determinar qué es justo y qué es injusto, qué es real y qué es imaginario, es precisamente el compás moral. Y lo moral es lo que afecta en el bienestar de todos, no solamente de un sector, porque si no hablaríamos de lo que es positivo y negativo, que sería una cuestión relativa, ¿no? Entonces, ¿todos tenemos derecho a expresarnos? Sí, por supuesto que sí. ¿Todos tenemos derecho a reclamar o tener exigencias de carácter político? Sí, más allá de que si esta exigencia puede ser evaluado o comprendido por uno u otro sector como real o imaginario, ese es un tema que se discute en el Pleno, pero el hecho concreto es que todos tenemos derecho a protestar. Y en esa misma medida, todos tenemos el deber y la obligación de respetar los derechos del otro, ¿no? Y acá no debemos de confundir ciertas categorías, ¿no? Las personas no pueden ser discriminadas por ningún motivo. O sea, nadie le puede prohibir el acceso a un servicio a un ciudadano en base a su creencia religiosa, su atracción sexual, etc. Pero el contar con una u otra creencia o ausencia de creencia religiosa o a tipo de atracción sexual no te genera privilegios ni derechos particulares, ¿no? Eso es al margen, indistintamente. Correcto. Le damos la palabra a Aníbal para que pueda responder. Sí, a ver, bueno, agradezco que hayas citado la Constitución, porque es más, el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú nos dice la igualdad ante la ley. Dice, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, sin exclusión alguna. Entonces, cuando hablamos de igualdad ante la ley, quiere decir que tenemos que tener todas la misma... el mismo trato por la ley. Y eso es lo que se ha visto hoy en Plaza Bolívar, un trato equitativo, igualitario ante la ley. Y es lo que la comunidad LGTBI y la Marcha del Orgullo como colectivo intenta desde hace muchos años. Es lo que se ha venido haciendo en todo el mundo y es precisamente, porque no sé si sabrás, pero desde hace 50 años en el mundo se celebra la Marcha del Orgullo, precisamente por unos disturbios en Stonewall que iniciaron este tipo de cosas, y es precisamente que se ha logrado a través de estos 50 años una igualdad entre la ley en todos los países del mundo o en gran parte de ellos. Y Latinoamérica, ciertas partes de Medio Oriente y ciertas partes de Asia todavía no, pero si se dan cuenta, todas las sociedades tienden a evolucionar y avanzar hacia el progreso, nunca a quitar derechos, ni a hablar de derechos imaginarios, ni privilegios, porque en realidad nadie pide privilegios. Un privilegio es algo que solamente una colectiva o un grupo tiene, una minoría tiene, pero el matrimonio igualitario, por citar uno de los derechos que exige la comunidad LGTBI, es de hecho un derecho y no es un privilegio, porque si hablamos de matrimonio, todos los heterosexuales, que son gran parte de la comunidad de la sociedad, corrijo, pueden acceder a él. Entonces, eso sí sería un privilegio si es que a un sector no se le permite el mismo derecho, el mismo trato ante la ley que dice la Constitución que debemos tener todos, y simplemente se excluye hacia un grupo. Correcto. Cristian, ¿por qué es un privilegio? Es un privilegio porque no responde al telos, o sea, al propósito. O sea, la familia y el matrimonio, en nuestra Constitución, en el derecho internacional vigente, no se define, se reconoce, se emplea el verbo, se reconoce a la familia y al matrimonio como institutos naturales, como lo dice nuestra Constitución, es un reconocimiento. ¿Por qué? Porque solamente a través de la unión de un hombre y una mujer se puede procrear y de esta forma establecer familia. Todo hombre tiene derecho a establecer una familia. O sea, cualquier hombre puede casarse con una mujer y reproducir, y si no puede por cuestiones físicas, puede entonces proveerle a un niño huérfano lo que ha perdido un padre y una madre. O sea, están aptos para fortalecer y formar una familia, porque esto ha sido dado así por la naturaleza. Vimos, ¿no?, a Ricardo Morán, y te referiste a él hace unos días. ¿Ricardo Morán, adoptando a sus gemelos, no ha constituido una familia? Según tú. Es una muy buena pregunta. Todo ser humano proviene de un padre y una madre. Ese es un hecho objetivo. No es una creencia, antecede la religión, antecede el Estado, trasciende las fronteras, las culturas. No existe ser humano que no venga de un hombre y una mujer, el espermatozoide y el óvulo. El hecho que
Ricardo Morán le haya quitado el derecho a sus hijos de conocer a su madre, significa que él ha interpuesto sus anhelos por encima del derecho superior de los niños. Y es el niño quien tiene derecho a su padre y a su madre. Y esto no puede ser retirado por el adulto. En otras palabras, los bebés no pueden ser vistos como un producto que se puede adquirir para ser un medio de realización. Porque el niño y el ser humano es un fin supremo en sí mismo. Cuando hablaba nuestro invitado, el amigo que nos acompaña, hizo mención sobre el tema de que ha habido avances respecto a los derechos humanos en los últimos 50 años, en el mundo entero, con algunas excepciones de algunos continentes que evidentemente nombró. Pero esto precisamente demuestra que no es lo mismo la cosmovisión o la creencia islámica, no es lo mismo la cosmovisión comunista, nazista, de Che Guevara, de Fidel Castro, que asesinó y mató a los homosexuales porque los consideraba indignos, inferiores. El día de hoy, si alguien es homosexual en la comunidad islámica, lo decapitan. En la Unión Soviética también. Hitler también. Es una falacia. ¿Cómo que no? Pero es un hecho histórico. Sí. Yo no he dicho que no es un hecho histórico, claro. Es una falacia. Recurrir a... Es que son cosas reales. Yo podría argumentar, Cristian, que muchos evangélicos tienen empresas millonarias gracias a este tipo de actividades que promueve el colectivo al que pertenece. Entre ellos el pastor Santana. Entonces, si vamos a intentar sacarnos falacias, pero estamos hablando de hechos históricos, ¿no? Bueno, eso también es un hecho histórico, porque de acá a 50 años, los dos robos del señor Santana, los delitos que lo juzgue del la ley, o sea, está mal. mundial también va a ser un hecho histórico. Mira, todo robo, todo acto inmoral debe ser castigado. No importa si proviene de un evangélico, de un católico, de un ateo. No importa, o sea, lo que se castiga es el hecho concreto. Pero aquí va el comentario previo. Que solamente la cosmovisión que reconoce que el ser humano tiene dignidad intrínseca y lo considera esto un valor universal, inalienable, que no lo puede quitar el Estado ni lo puede otorgar, lo considera algo intrínseco, garantiza la dignidad de todas las personas, indistintamente de su orientación sexual. Y esto es un aporte de la civilización occidental, la civilización cristiana. Toda persona tiene derecho intrínseco, sí, es verdad, tenemos derechos intrínsecos. Lo que el señor se refiere es que intenta decir que porque ya tenemos derechos intrínsecos, como el derecho al voto, como personas LGTBI, ya no tenemos más derechos que pedir. Porque para ellos esa postura sectaria, esa postura conservadora, les permite decir desde sus privilegios, porque ellos sí tienen privilegios, de que pues ya tienes derecho al voto, nadie es, entre comillas, te mata, pero en realidad el INEI tiene cifras muy buenas de la discriminación que sufre nuestra comunidad. Pronsex tiene cada año, anualmente, un pequeño librito donde saca los avances de derechos de la comunidad LGTB y los crímenes de odio. Hay uno que de hecho sale en la edición de 2015-2016 que es aterrador. Un muchacho homosexual quemado vivo por su padre en la selva por declararse homosexual. Entonces este tipo de cosas sí suceden. No es que mañana necesitemos que nos maten de cientos, de 300, de 400 homosexuales, lesbianas y transexuales para recién hacer algo y para recién admitir que existe un problema. Yo he trabajado de profesor en un colegio en Ventanilla. He tenido la gran oportunidad de trabajar como profesor y he visto cómo es que este sistema educativo no permite ni siquiera la ayuda a un niño homosexual que sufre de bullying. O sea, ese tipo de cosas tienen que estar contempladas y no se trata de privilegios y no se trata de venir con falacias citando hechos históricos, porque si bien es verdad, han habido muchos crímenes de parte de distintas agrupaciones conservadoras, sean de izquierda o de derecha, eso no exime que actualmente tenemos una lucha que aún requiere atención inmediata. Evan, ¿tú te sientes amenazado o discriminado por la sociedad? Yo me siento íntegramente vulnerado por la sociedad. Y sí, he sufrido de discriminación muchas veces, de hecho por parte de personas muy conservadoras, personas que lamentablemente tienen una visión muy parecida a las personas que siguen a Cristian y que de hecho generalizan las falacias que el señor Cristian expone en sus videos, como la pseudo falacia de que no existe la palabra homofobia, cuando lingüísticamente se podría corregir eso.
todo este tipo de personas que siguen, lamentablemente, yo no digo que sean culpables, porque lamentablemente es un problema de educación y es por eso que la Marcha del Orgullo de este año está como vanguardia política, como eje político, va a defender el enfoque de género una vez más, porque precisamente si tuviéramos un enfoque de género y tuviéramos en el Perú una educación fuerte que enseñe a todas las personas a respetarse por igual independientemente de su condición y su orientación sexual, este tipo de cosas no sucedería. El enfoque, yo entiendo, los dos utilizan lentes, yo también utilizaba anteojos, y el enfoque es que yo agarro pues un anteojo, ¿no? Una medida, yo tenía bastante en el ojo, tenía 10. Wow, yo lo sé. Tú tienes no sé cuánto, Cristian tiene no sé cuánto, el enfoque es dependiendo la medida, pues, ¿no? Bueno. Pero esos enfoques van cambiando conforme va cambiando el mundo. ¿Debemos regirnos por enfoques? Cristian, mira, ¿debemos regirnos por un enfoque? ¿Está bien un enfoque de género? ¿No está bien un enfoque de género? Yo creo que lo más importante es que nosotros, para poder apelar a una regla justa, busquemos el denominador común. En otras palabras, ¿qué tenemos en común Evan y mi persona? Nuestra condición humana. Aníbal y mi persona. Nuestra condición humana. O sea, podemos pensar distinto política, religiosa y sexualmente, pero nuestra condición humana es idéntica y nuestra dignidad y nuestros derechos se basan en nuestra condición humana. ¿Por qué nosotros le llamamos privilegios? Porque tanto Aníbal como Cristian merecen los mismos derechos. O sea, yo no merezco más derechos ni menos derechos que Aníbal y viceversa, los mismos derechos. Entonces, si Cristian o Aníbal solicitan un tipo de derecho distinto, entonces se le llama un privilegio. En el caso del matrimonio, la razón por la cual se reconoce la unión de un hombre y una mujer es porque esta unión es capaz de producir vida. No es posible la unión de un hombre con un hombre o mujer con mujer. En todo caso, una pareja heterosexual estéril no es reconocida por ningún estado como, si físicamente no son capaces, pero pueden proveerle al niño que perdió un padre y una madre. Si no quieren tener hijos, también pueden no querer tener hijos. Pero entonces no son reconocidos como familia para el Estado, ¿no? Porque si no quieren procrear, y el fin último del matrimonio es tener hijos. Son aptos, porque, pero si no quieren, la razón por la cual el Estado... ese es un punto muy subjetivo, Cristian. O sea, no me puedes decir... Pero permíteme ¿cuántas mujeres son madres solteras en este país? O sea, tampoco las reconocemos como familia. No, pero ¿cuántas abuelas crían a sus nietos, a sus sobrinos? Mira, permíteme complementar. El caso de madres solteras, por ejemplo, ese hijo proviene de un padre, y si ese padre no se quiere permanecer en una relación con esa mujer, está obligado por la ley a pasar manutención, porque se reconoce que tiene un padre y una madre. Si se redefine la familia, entonces ya no podría pasar manutención, porque sería una familia de uno. Y más bien se podría vulnerar el derecho del niño. No se está hablando de redefinir la familia, se está hablando de extender la familia. Es que la familia no se puede extender. Claro que sí, porque hay otra posibilidad de procrear. Si solamente contemplamos como familia la unión explícita de dos personas simplemente por un hecho biologicista, para poder procrear, simplemente por el hecho de procrear, que hay de las familias que no quieren procrear, que hay de personas huérfanas que se juntan entre ellos, que hay de amigos que viven entre ellos, que no necesariamente tienen que ser homosexuales, y son heterosexuales y viven entre ellos y se consideran parte de una familia, pero está bien, porque familia también es un lazo afectivo y emocional. Es importante, porque inclusive, pero por ejemplo, ¿cómo se determina por el grado consanguíneo? yo he tenido un padre que ha sido como mi padre, no es mi padre biológico, pero he estado con mi madre, y no necesariamente porque no sea mi padre biológico deja de ser mi familia. No, por Sigue supuesto. siendo mi familia a pesar de que no lleva mi sangre y que no hay un sentido biologicista. Por supuesto, pero por ejemplo, tu padre biológico, por derecho... Sigue siendo mi familia. Claro, pero por derecho tuyo, tiene la obligación de pasar manutención viva o no con tu madre. Es por eso que se reconoce a la familia como un instituto natural. Igual si no pasara, requiere ley, no requiere religión, igual si pasara, Cristian, no requiere nada. Igual si pasara, Cristian, en una familia homoparental. Si un padre homoparental deja a su pareja homoparental y a sus hijos, también tiene que pasarlo por... También tendría que hacerlo porque también tendría que estar contemplado como familia. Lo que sucede es que el niño, el huérfano, no puede ser visto como un producto de realización para la familia. No es un producto de realización. Claro, porque su derecho es superior a su padre y a su madre.
es superior a cualquier anhelo individual Hablando, o colectivo. precisamente tocando el tema del señor Morán, ¿no? Aquí Cristian ha dicho de que Morán ha comprado a sus hijos, porque prácticamente lo ha dicho así, lo cual no es íntegramente cierto, porque de hecho un vientre de alquiler, y lo ha especificado el señor Morán en múltiples videos, el óvulo no le pertenece a la persona que ha dado el vientre de alquiler, por lo tanto tampoco es que sea su madre, porque si vamos a regirnos, Cristian, por detalles biologicistas, pues tendrías que decir que el óvulo tiene que ser directamente de la señora más el útero de la señora para que sea directamente su madre. Si no, lamentablemente tú mismo caes en un problema de biología, porque biológicamente madre no solamente es aquella que da el útero o la matriz, tiene que dar el óvulo también, A ver. si no, no sería la madre. Mira, madre viene precisamente de matriz, igual que matrimonio. Pero o sea, la matrimonio viene de matriz. La o sea, matriz tiene que ser quien da vida, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen matriz y no necesariamente son fértiles, precisamente porque no tienen óvulos. Pero pueden ofrecerle al niño, que es un fin superior, una familia, siempre y cuando está con un hombre. Ese es un argumento bajo, intentando llegar a puntos biológicos cuando se sabe que el señor Morán ha especificado muchas veces de que él como padre, porque tampoco es que haya comprado a sus hijos, porque él es padre biológico de sus hijos, porque él ha dado su espermatozoide para ser padre, porque es su, genéticamente su padre, Cristian. Por supuesto, pero entonces es su padre. Pero ahí no termina la historia. ¿Qué es la diferencia de un padre soltero? Entonces? A ver, mira, te lo hago, una madre que te lo planteo, te lo planteo de la siguiente forma, mira. ¿A ti te parece correcto que se use un ser humano como un medio de realización? Es que no se está usando un ser humano como medio de realización. Claro que sí, realización. porque él mismo ha dicho, yo los necesito más que ellos a mí. O sea, él lo ha confesado en sus palabras. O sea, tenemos que cortar egoísticamente. Cristian, vamos un corte nomás, 1 minuto y regresamos para seguir con el debate. Perfecto. Bueno, y continuamos con este debate con Aníbal Estacio del colectivo Marcha del Orgullo y con Cristian Rosas del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Y retomamos la conversación. Precisamente Aníbal había dicho, disculpa Cristian, la familia no solo es del padre con la madre, hay familias que son tíos, que son abuelos, que son primos, y entramos al caso de Ricardo Morán, ¿no? Que nos encanta meternos, yo respeto mucho a Ricardo, nos encanta meternos en la vida de la gente y no debemos hacer así. También, pero bueno, pero la controversia pues es que se fue a Estados Unidos y ha tenido dos hijos, ¿no? dos gemelos, con el respeto mellizos, con el respeto de los menores. Cristian, ¿por qué esto no es lo correcto? ¿Por qué eso se sale de qué es lo que dice que no se debe hacer? A ver, todo ser humano debe ser visto como un fin en sí mismo. Inclusive el Estado en la Constitución dice que se crea porque tiene al ciudadano y a la persona humana y su dignidad como fin supremo. En otras palabras, no somos súbditos, somos ciudadanos, somos libres desde que nacemos, somos un fin en sí mismo. Y en esa humanidad están los niños cuyos derechos son aún superiores al de los adultos. Ningún ser humano puede ser visto como medio de realización de otro ser humano. Quienes optaban por esta visión justificaban la anulación de los derechos del prójimo. En otras palabras, los seres humanos tienen derecho a su padre y a su madre. Y si por X motivos el padre o la madre no quieren vivir juntos, igual tiene derecho a recibir la atención en un horario que establezca la ley, o por último, que cumplan con sus funciones de manutención. Lo que vemos en el caso de la persona mencionada es que él ha reconocido públicamente que él los necesitaba más que ellos a él. O sea, ha confesado que para él la prioridad era llenar ese vacío emocional. Y al hacerlo ha omitido pensar en cuál es el derecho superior del niño. Y esto es una visión materialista de la vida. Bajo esa visión, entonces uno podría decir, al día se mueren 30.000 africanos al día por hambre. Entonces, para que no se mueran, nosotros los necesitamos, acá en Perú le damos comida y casa y los podemos esclavizar, pero eso no es justificación, porque tienen dignidad. Sí, el colectivo sostiene de que hay una ideología de género que quiere destruir a la familia. ¿En qué sostienen esa hipótesis? Bueno, no solamente a la familia, sino a la niñez y por ende a la sociedad, a la familia, ¿no? Nuestra crítica va sobre el hecho de que se quiere plantear
la autodenominada teoría de género, que nosotros le llamamos la ideología de género, como enfoque transversal y no como una opción a elegir dentro de las facultades soberanas de cada ciudadano. En otras palabras, nuestro reclamo no es que por último se mencione sobre la teoría de género en el colegio, sino que se lo imponga como único lente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le da a los niños una visión que va contra la realidad y contra la naturaleza, por ejemplo, en el caso de la identidad, ¿no? Diciéndole que la identidad se construye. Y eso es algo que, por ejemplo, no se ajusta a la realidad, o sea, nuestro sexo, nuestra identidad, hombre o mujer, es natural, ¿no? Está en cada célula de nuestro cuerpo, en nuestra genética, en nuestros huesos, en nuestro cabello. Entonces, inducirle a un niño a cuestionar lo que es, nos parece entonces, algo lo que sostiene injusto. que el enfoque de género no debe ser el único enfoque de formación. No debe ser el en la escuela enfoque pública. transversal. Ok, sí, Justo sí, Aníbal. con esto me parece muy curioso que Cristian hable sobre el enfoque de género y diga que es un enfoque impositivo y menciona este tipo de cosas cuando acaba de mencionar una frase humanista, una frase existencialista. Es más, yo que estudio filosofía lo sé. Esa frase existencialista, el ser humano es un fin en sí mismo, precisamente es parte de la teoría que después ellos acusarán como ideología, porque es de hecho de ahí de donde desprende todo este pensamiento de que los seres humanos nos construimos. Precisamente es curioso que el señor Cristian Rosas ahora venga y diga, bueno, pues el ser humano es un ser en sí mismo, la humanidad es un ser en sí misma, pero no nos gusta lo que sigue después del fin de la humanidad, del ser, del construir, porque precisamente en el existencialismo, y no voy a ahondar mucho en el tema porque es bastante complicado, pero sí voy a acotar de que los seres humanos sí nos construimos, y esto no viene ni siquiera del existencialismo, viene a partir del señor Voltaire cuando afirma el hombre es hombre en sociedad, fuera de ella es inferior a los animales. Entonces eso ni siquiera es existencialismo, no tenía nada que ver con género, nadie se había pensado en la palabra género cuando el señor Voltaire afirma esta palabra, esta máxima de su teoría filosófica, aceptada en esa época, criticada también por sectores conservadores. De hecho, Voltaire es vapuleado por los sectores conservadores precisamente por esto. Ahora, cuando se habla de la educación y se dice de un enfoque impositivo, bueno, esto no es tan cierto, porque si hablamos de enfoques impositivos, bueno, yo como ateo y como ex estudiante ateo, bueno, yo no quería estudiar religión, pero lamentablemente en el colegio me imponen el curso de religión, y la Sociedad Peruana de Ateos intenta hoy en día ayudar a gente que se quiere exonerar del curso y aún así hay muchas trabas para ello. Entonces, si vamos a hablar de cosas objetivas... Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo, sí, por ejemplo, que mi hijo se exonerara del enfoque de género? Si él dice que vamos a anular cosas por objetividad y por subjetividad y que el enfoque de género no es biologicista y que no tiene principios biológicos, bueno, lamentablemente la religión tampoco tiene principios biológicos. A ver, no se puede crear, las serpientes no hablan, los muertos no caminan por el agua. Sí, o sea, me parece fenomenal que Manuel toque el tema filosófico y existencial. Aníbal, ay, ¿qué estoy diciendo? Perdóname, perdóname. Qué mal. No, perdóname. Aníbal. Sí, debe ser. Perdón, discúlpame. Debe ser mucho existencialismo, Por eso fin es un hombre. Fue claro, Emmanuel Kant quien más lo desarrolló, hablando que el hombre es un fin en sí mismo y no ser visto como medio de realización, porque precisamente, por ejemplo, el darwinismo social, que pretendía purificar la raza, usaba a los ciudadanos como medio de realización, por eso no les importaba exterminar a quienes no se amoldaban. Igual en los gulags soviéticos, ateos, igual en el fascismo, igual ahora vemos en las sociedades islámicas, ¿no? Solo en las civilizaciones cristianas occidentales se reconoce que el valor es intrínseco, del teorista, filósofo también John Locke inglés, porque su imagen y semejanza refleja la de su creador, o sea, su valor es absoluto, es transversal, es universal, no pierde dignidad. Te estás eximiendo la frase de uno de los grandes curas de este país en la época de la conquista, que afirmó que los negros no tienen derechos porque no tienen alma.
Muy que si bien más que no tú me equivoco, mencionas fue esto, por ¿no? casas. Y no me estás eximiendo que las sociedades cristianas no han cometido masacres, están las cruzadas. No, hay personajes es más, cristianos, del otro tanto lado, protestantes del lado como protestante católicos, están que también han cometido atrocidades, ¿no? Pero la cacería de brujas en Salem. No, o sea, pero hablamos más que todo no de ¿qué las sociedades cristianas cristian? no de los hechos Yo no sé qué sociedades realizados cristianas. por las personas, sino de las premisas metafísicas y metapolíticas que sostienen una de las premisas actualmente metafísicas el derecho. del cristianismo fue la razón se subordina a la fe, lo cual no es íntegramente objetivista como tú planteas, ¿no? En realidad, si la razón se subordina a la fe, entonces tú creo que eres partidario de ese punto. No, en realidad, mira, me hablas de razón, me hablas de biología. Pero, y después 3 me minutos, sale- Cristian, por favor, para ir ya cerrando, perfecto. sí. Mira, Sí, claro. Bueno, me gustaría citar al apóstol Pablo, ¿no? Jurista. También en la Biblia menciona pues que uno puede reconocer a Dios por medio de la razón, o sea, la razón no está abolida por la fe. Y digamos que la premisa esencial del existencialismo de Jean-Paul Sartre, pareja de Simone de Beauvoir, autora de la teoría de género, se fundamenta en la noción de que la conciencia precede a la esencia. Y es algo que nosotros ahí discrepamos, no, porque tú primero eres, te reconoces como tal, esa es la visión natural o el jus naturalismo en el derecho, el jus moralismo, y hay otra visión que es la visión constructivista. Y agradezco que este programa nos haya permitido llegar al fondo del asunto, porque realmente este es el fondo del asunto. O sea, el término o la discusión sobre el género y las demás políticas es una cuestión ya superficial. O sea, el fondo del asunto es si nosotros nos vamos a reconocer como lo que somos y sobre ese reconocimiento vivir nuestra vida, o si nosotros vamos a querer emplear una política de construcción o reconstrucción o moldeamiento, ¿no? Esa es la discusión final. Pero más allá de eso, para ya dar mis palabras de conclusión, yo quiero agradecer también al programa a Aníbal por su participación y por este enriquecedor conversación. Sí. Qué bien que Cristian haya mencionado lo de Kant y lo de Simone de Beauvoir, porque es más, Kant en uno de sus libros, La metafísica de las cosas, afirma que conocerás al mundo cuando te conozcas a ti mismo, dice Kant. Eso quiere decir que todo lo abstracto, incluso las construcciones sociales, pasan por uno mismo primero. Entonces, el género, la identidad, y hablando de puntos ya biológicos y objetivos, regresando al tema, porque el tema es en realidad otro, todos los seres humanos somos biológicamente sociales por naturaleza. O sea, ergo, tenemos bases sociales innegables, incambiables e inseparables. O sea, yo no puedo separar mi lado biológico de mi lado social. Están totalmente mezclados. ¿Por qué? Porque de hecho todo el proceso evolutivo que el hombre ha tenido es para que tengamos una sociedad y para que construyamos cosas como el derecho, como el respeto, como conceptos de amor o de odio, todo este tipo de cosas se Pero ha ahí podemos construido. entrar Sí. y meternos qué es el derecho. Bueno, una vez más, para terminar, todo esto ha sido un proceso, ¿no? Entonces, Sí. de hecho, es ahí donde pasa el género, ¿no? Porque Sí. el género es identidad. La identidad es precisamente de todo lo que hemos tenido que pasar biológicamente para tener una identidad. Y la identidad se construye porque el ser humano no se puede separar de su lado social, es biológico. Sí, sí, y ahí, para sí, terminar, sí. porque en realidad ese no es el tema, yo quiero invitar a todas, todos y todes a este día 29 a la Marcha del Orgullo de Lima, que vamos a estar recibiendo a todas las personas que quieran asistir para celebrar la diversidad, para celebrar la igualdad, para celebrar la lucha de derechos, para celebrar todo lo bonito que es ser humano y biológicamente social. Sí. Cristian, un Sí, minuto. yo quiero agradecer, Miguel, por este espacio y creo que vale la pena, ojalá que nos puedan invitar otra vez para ahondar, es un tema enriquecedor. Solo quería hacer dos acotaciones, ya no del tema de género, sino del tema filosófico 45 importante. segundos. Ya, claro, o sea, No vamos a demorar Kant cuando un habla año, de que se conoce uno mismo, claro, se inspira en lo que en la Biblia Jesús dice, el reino de los cielos está en vosotros, dentro de vosotros. Por eso León Tolstoy hace todo un libro sobre el reinado de Cristo en la tierra, conociéndose uno mismo, y empieza el movimiento tolstoyano que es inspira debatible, a Gandhi Cristian, ¿no? y a Es Martin Luther King debatible. Jr. O sea, este es un tema para seguir es debatible, desmenuzando, eso es bastante pero debatible, quiero agradecer una vez más la oportunidad por esto, Yo por creo este que lo tiempo. importante es el respeto a la claro, forma por diferente supuesto que sí. Y de la pensar, lucha sí. de la comunidad LGTB va a seguir siempre, vamos a seguir luchando, vamos a seguir
buscando los derechos que tanto necesitamos y que hoy en día es necesario porque seguimos siendo víctimas de violencia, seguimos siendo víctimas de discriminación y es por eso que exigimos una currícula con igualdad de género por todos los niños, porque en realidad yo ya no lo hago por mí, yo ya terminé el colegio, yo estoy en la universidad, pronto voy a conseguir un trabajo, yo ya sé cómo defenderme de la violencia, claro. pero los niños, niñas, LGTBI, trans, homosexuales, lesbianas, son sometidos a veces la discriminación a eso. Y eso es lo que queremos evitar. La discriminación más fuerte es al hombre andino, la discriminación más fuerte es al que no tiene recursos, la discriminación más fuerte es al que está subido de peso, al flaco, al alto, al bajo. A los que somos corte de vista, a los que somos todo. Imagínate, yo soy homosexual, soy corto de vista, y, Dios mío. Bueno, lo importante es no caer en la anarquía. No, la anarquía nunca, siempre es con respeto. la equidad de los derechos. Es por eso que... Entonces, a mí lo que me preocupa cuando se dice, ¿sabes qué? Nadie puede fijar la moral acá, entonces entramos en un estado la anárquico. moral no es ese punto, o sea, no se trata de fijar o no fijar la moral, se trata de que la moral suprema, la ética suprema es el bien por el deber por el deber mismo, decía Kant, o sea, el bien supremo de la sociedad, y eso incluye a todas, todos y todas, indistintamente de si nos gusta o no nos gusta. Mira, por eso, esta vez... Ya, nos vamos. Mira, una frase más, una frase de Voltaire, ya que estamos hablando de Voltaire, muy bueno. Con nuestros niños LGTB, la última no te de metas. Voltaire. Mira, cito una frase de Voltaire con la que estoy de acuerdo. Dice, puedo discrepar con lo que tú dices, pero estoy dispuesto a morir por tu derecho a expresarlo, ¿no? Muy bien, listo, nos De vamos con igual esa. forma, De igual Listo. forma. Ok, muchas gracias a Cristian Rosas del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas y a Aníbal Estacio del colectivo Marcha del Orgullo. Bueno, y lo que pasó en el Congreso se llama pues equidad. Le abren la puerta a uno, le tienen que abrir la puerta al otro. No hay que quejarnos de esas cosas. Bueno,